Los juicios de Salem son un crudo recordatorio de los peligros de la histeria colectiva y el extremismo religioso. En 1692, en una pequeña comunidad puritana de Massachusetts, las acusaciones de brujería se salieron de control. 20 personas fueron ejecutadas e incontables más fueron encarceladas u ostracizadas. Los juicios fueron producto de su época, una época en la que el miedo y la superstición dominaban sobre la razón y la justicia. Este ensayo profundizará en los sucesos de 1692, examinando las causas, los protagonistas y el impacto duradero de este oscuro capítulo de la historia de los Estados Unidos. Los juicios de Salem siguen siendo objeto de fascinación y horror siglos después. Sirven como una advertencia sobre la fragilidad de la justicia y los peligros del poder sin control. Al comprender los sucesos de 1692, podemos con suerte aprender del pasado y evitar que tragedias como esta vuelvan a ocurrir. Los juicios de Salem fueron un acontecimiento complejo con profundas raíces en el panorama social, religioso y político de la Nueva Inglaterra colonial. Para comprender los juicios, primero debemos comprender el contexto en el que se produjeron. A finales del siglo XVII, Salem Village era una comunidad al límite. Las dificultades económicas, el fervor religioso y la inestabilidad política crearon un clima de miedo y sospecha. Fue en este ambiente donde se sembraron las semillas de la caza de brujas. Salem Village a finales del siglo XVII era una comunidad llena de tensión. La vida en el pueblo era dura, y las familias luchaban por ganarse la vida en la implacable tierra de Nueva Inglaterra. El fervor religioso impregnaba todos los aspectos de la vida, y la creencia puritana en la presencia constante del diablo alimentaba un miedo profundamente arraigado a la brujería. A la inquietud se sumaba el conflicto con las tribus nativas americanas en la frontera, que creaba una sensación de vulnerabilidad y miedo entre los colonos. El tejido social de Salem Village también estaba tenso por las rivalidades personales y las disputas por la tierra y los recursos. Las acusaciones de brujería a menudo surgían de estas tensiones preexistentes, ya que los vecinos se volvían contra los vecinos, y las familias se veían destrozadas por la sospecha y la paranoia. En este entorno, incluso la más mínima desviación de las normas sociales podía despertar sospechas y dar lugar a acusaciones de brujería. El estricto código moral de los puritanos dejaba poco espacio a la disidencia o a la individualidad. De las mujeres, en particular, se esperaba que se ajustaran a unas expectativas sociales rígidas, y cualquier comportamiento que se considerara perjudicial o rebelde podía interpretarse como prueba de brujería. Los juicios reflejaban la estructura patriarcal de la sociedad puritana, en la que las mujeres se consideraban a menudo más susceptibles a la influencia del diablo, y por tanto, más propensas a ser acusadas de brujería. La combinación de penurias económicas, extremismo religioso y tensiones sociales creó una tormenta perfecta en Salem Village, un polvorín que esperaba una chispa que encendiera las llamas de la histeria. Esa chispa llegó en el invierno de 1692, cuando un grupo de jóvenes comenzaron a mostrar comportamientos extraños y perturbadores. Los juicios de Salem comenzaron en el invierno de 1692, cuando un grupo de jóvenes de Salem Village comenzó a mostrar comportamientos extraños y perturbadores. Las chicas, que se hicieron conocidas como las chicas afectadas, afirmaban estar afectadas por la brujería, sufriendo ataques, convulsiones y alucinaciones. Su extraño comportamiento aterrorizó a los habitantes del pueblo, y no tardó en alimentar las sospechas de brujería. Presionadas por las autoridades locales, las chicas acusaron a 3 mujeres de afligirlas: Tituba, una esclava de Barbados; Sarah Good, una mendiga indigente; y Sarah Osborne, una anciana conocida por su comportamiento excéntrico. Estas 3 mujeres, miembros marginados y vulnerables de la sociedad de Salem, se convirtieron en las primeras víctimas de la caza de brujas. Tituba, Sarah Good y Sarah Osborne eran blancos fáciles para las acusaciones de brujería. Tituba, como esclava y mujer de color, era una extraña en la sociedad puritana. Sarah Good era pobre y conocida por su lengua afilada, lo que la convertía en objeto de sospecha y aversión. Sarah Osborne era anciana y frágil, y sus ocasionales lagunas de memoria se interpretaban como signos de posesión demoníaca. Las acusaciones contra Tituba, Sarah Good y Sarah Osborne marcaron el inicio de una caza de brujas que se descontrolaría. Sus arrestos y juicios sentaron las bases de una oleada de acusaciones que se extendería por Salem Village y más allá. A medida que avanzaban los juicios,
Las acusaciones de brujería en Salem Village se volvían cada vez más extravagantes, y los métodos utilizados para determinar la culpabilidad, cada vez más sospechosos. Una de las formas de prueba más controvertidas que se admitieron en los juicios de Salem fue la prueba espectral, que se refería a la capacidad de los acusadores para ver los espíritus o espectros de las brujas acusadas atacándoles. El problema de las pruebas espectrales era que eran totalmente subjetivas e imposibles de refutar. Los acusadores podían afirmar ver lo que quisieran, y su palabra se tomaba a menudo como prueba de culpabilidad. Esto condujo a una situación en la que se podían hacer acusaciones sin ninguna prueba tangible, y los acusados no tenían forma de defenderse de las mismas. El uso de pruebas espectrales en los juicios de Salem fue un factor importante en la rápida propagación de la caza de brujas. A medida que más y más personas eran acusadas basándose en estas endebles pruebas, la histeria crecía y los juicios cobraban vida propia. El miedo y la sospecha que impregnaban Salem Village crearon un ambiente en el que las acusaciones se hacían y se creían fácilmente. Los juicios alcanzaron su punto álgido en la primavera y el verano de 1692, con decenas de personas acusadas y encarceladas. Las cárceles estaban desbordadas y el tribunal abrumado por los casos. La histeria había alcanzado un punto álgido, y nadie en Salem Village estaba a salvo de una acusación. En el año 1692, los juicios de Salem por brujería alcanzaron un punto álgido espeluznante. Entre los muchos acusados se encontraba Giles Corey, un anciano agricultor. Negándose a declararse culpable o inocente, Corey se enfrentó a un brutal castigo conocido como presión. Le colocaron piedras pesadas sobre el pecho en un intento de forzarle a confesar. A pesar del inmenso dolor, Giles Corey se mantuvo firme, pronunciando solo las palabras, más peso. Su desafío se convirtió en un poderoso símbolo de resistencia contra la histeria que se había apoderado de Salem. El trágico final de Corey sirve como un crudo recordatorio del coste humano del miedo y la superstición. Cuando los juicios llegaron a su fin, la comunidad de Salem tuvo que lidiar con las consecuencias. Muchos comenzaron a cuestionar la validez de las acusaciones y la imparcialidad de los juicios. La colonia acabó admitiendo que los juicios fueron un error, e indemnizó a las familias de los condenados. El ajuste de cuentas trajo consigo una sensación de cierre, pero las cicatrices de la histeria y la injusticia perdurarían durante generaciones. La historia de Salem no terminó con los juicios. Los sucesos de 1692 han dejado una huella imborrable en la historia y la cultura de los Estados Unidos. Los juicios de Salem se han convertido en un símbolo de los peligros del aislacionismo, el extremismo y la ruptura del debido proceso. Aún hoy, Salem sigue siendo un lugar de reflexión y aprendizaje, que nos recuerda la importancia de la justicia y los peligros de la histeria colectiva. Los juicios de Salem sirven como una poderosa lección de justicia. Nos recuerdan que el miedo y la sospecha pueden tener consecuencias devastadoras si no se controlan. Es una cruda ilustración de la necesidad de juicios justos, la presunción de inocencia y la protección de los derechos individuales. Estas lecciones son tan relevantes hoy como lo fueron hace más de 300 años. En conclusión, los juicios de Salem son un capítulo conmovedor de nuestra historia. Ponen de manifiesto la fragilidad de la justicia y la importancia de estar alerta contra las fuerzas del miedo y la ignorancia. Al recordar Salem, honramos a las víctimas y reafirmamos nuestro compromiso con la justicia y la razón. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de uno de los episodios más escalofriantes e instructivos de los Estados Unidos.